Bueno, la otra entrevista que estamos haciendo en la Ribera Televisión y en el contexto de la visita del Café Tortoni tiene que ver no solamente con una persona que nos ayuda a pensar la política en la actualidad, sino que además es un amigo, que es Diego Raus. Te hicimos venir, Diego, la actividad me imagino que es intensa, pero bueno, nos permitimos precisamente esta libertad de hacerlo por el vínculo. Encantado, buenísimo. Mucho tiempo que lo podemos establecer. Primer tema que te invito a que nos ayudes a recorrer tiene que ver precisamente con un fenómeno de la política que es Javier Milei. Y sé que has estado escribiendo y has estado analizando este fenómeno de la política, sobre todo en la capital federal, pero además esta corriente libertaria que empieza a tener anclaje también en las principales ciudades del país. Sí. Bueno, sí. Hace ante las PASO, con los actos de Milei, bueno, me llamaron de una radio así. Mirá cómo será el fenómeno Milei, que después de las PASO me llamaron de una radio Bolivia para saber qué pasaba con Milei así. Bueno, y ahora las últimas 2-3 encuestas, consultoras más o menos conocidas, ya le dan a Milei entre el 18 y el 20% de los votos. Sacó las PASO el 12% de los votos. Ya le dan, o sea que evidentemente, no sé si llegará a eso, pero hay es un fenómeno que va creciendo. Hay un crecimiento. Anteayer estuvo en La Matanza, hubo un acto, ¿sí?, que llevaron chicos de los colegios para hablar de trabajo, así, los funcionarios de La Matanza, y un chico se cansó, subió porque les hablaron de robótica, así, los pibes quieren laburo. Y un chico se cansó y, bueno, no sé si salió en los medios. Sí. Le dijo, bueno, yo quiero ser chorro, yo siempre quise ser chorro, etcétera, etcétera. No voto porque los políticos no creo. Y si votara, votaría a Milei. Un pibe del fondo de La Matanza, ¿no?, con todo lo que eso implica. Es un fenómeno realmente impresionante, ¿no? Los actos que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, muy antipolítica, que yo creo que es un discurso antipolítico más que una actitud antipolítica, si no, no te presentas a elecciones, haces otra cosa, ¿no? Está sumando, está haciendo alianzas, típico de la política, pero tiene un discurso absolutamente antipolítica que evidentemente en los jóvenes está pegando mucho, ¿no? En los actos previos a las elecciones, el público que más o menos lo seguía y que iba a los actos era un público sectores medios, ¿sí? Bien claro, sectores medios y un poquito medios altos, urbanos, de acá de la ciudad, con educación universitaria. De hecho, el staff que lo acompaña a Milei son tipos muy, muy preparados, gente joven, etcétera. Pero creo que ese discurso antipolítico, muy refractario a la situación, lo está convocando, le está permitiendo a Milei traspasar un poco, ¿no?, ese sector social e ir un poco a los sectores sociales más desprotegidos, más precarizados, ¿no? ¿Y cómo es el fenómeno de que lo que plantea Milei penetra en las clases sociales más bajas? Yo creo que, a ver, acá hay un tema importante, ¿no? 2 minutitos, ¿no? Un gran sociólogo, ¿viste?, de la época clásica, incluso un poquito después de Marx, etcétera, y bueno, trabajaba sobre los tipos de dominación, y él habló de los tipos de dominación carismática, ¿no? Y dijo que cada tanto en la historia aparecían grandes liderazgos carismáticos. Napoleón, Julio César, él no vio a Hitler, ¿no? Se murió antes, pero ese tipo de liderazgo. Y todo el mundo creyó que hablaba de los grandes carismas, de los grandes líderes, pero Weber decía también esto, para que aparezca un líder carismático, aparte de un líder con condiciones extraordinarias así, hace falta una sociedad dispuesta a seguir ese tipo de liderazgo. No es solamente alguien que aparece, sino que hay un estado social que está muy dispuesto a seguir algo diferente, algo totalmente diferente. Y yo creo que en la situación que vivimos en la Argentina, y sobre todo para los sectores jóvenes, para redondearlo, pérdida de sentido de futuro, pérdida de capacidad de insertarse, una imagen de futuro que uno proyecta la vida, sobre todo cuando es joven. De los sectores medios para abajo, ese cansancio, ese hartazgo, esa pérdida de imagen, imaginario de futuro, los empujan a buscar algo diferente a la política. Muchas veces lo hablamos, Diego, en distintos momentos. Acá había una militancia, un territorio, un recorrido, parecía que la cámpora como fenómeno de
la política era una fuerza que tenía un potencial que era indiscutido, y en ese contexto todos analizábamos que la referencia de lo que era el pensamiento de la juventud se reflejaba en esa propuesta política. Hoy no hay recorrido territorial, los dirigentes de la Cámpora todos tienen 40 años, digamos, la franja entre los pibes de 15 y 25, casi barra 30, no tienen un marco de referencia. Milei ocupa ese nicho, y además que esto suceda, ¿qué plantea respecto de la no renovación de las capas más jóvenes que forman las estructuras de los partidos políticos tradicionales? Claro. Y bueno, la Cámpora en algún momento, como siempre, ¿no?, en mejores condiciones del país, porque para convocar y militar hace falta que haya una situación más o menos que a la gente la incentive, que no es precisamente esta de los últimos años, ¿no? Entonces la Cámpora convocó a una generación muy joven, ¿no?, a esa militancia. Ahora, el problema fue que la Cámpora se hizo más que una estructura militante, se devino en una estructura político-profesional, sea en el anterior, al final de los 2015, o sea después. Lo que se hizo la Cámpora es, para decirlo en términos de chicaneros, como se chicanean entre ellos, es una pyme, es una pequeña, es una gran pyme en donde sus militantes van bajando así, pero todos consiguieron lugares en la política pública, en el sector público, ¿no? Entonces, eso desincentivó mucho. Está el crecimiento de esos jóvenes, pero hay otro fenómeno también, el liderazgo vertical. Vos a los jóvenes, si los atraes con un liderazgo más o menos horizontal, que se sientan, que tienen voz, que tienen movimiento, etc. Pero cuando ese liderazgo se empieza a verticalizar, bueno, volvemos a la política tradicional. Hay alguien que manda, que nos dice cómo hacer las cosas, quiénes somos, dónde vamos, se cansan, ¿no? Entonces yo creo pero de cualquier manera no creo que Milei ocupe ese lugar. Milei ocupa el lugar del desencanto, de la decepción. Si vamos a lo que es el partido del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hoy la principal fuerza de oposición al gobierno nacional, también hay una cuestión que choca en intereses y en miradas, y además en construcción, ¿no? No es lo mismo los halcones que las palomas en estos grupos en los que se han transformado los que se encolumnan con Macri o con Bullrich, y los que están con Rodríguez Larreta y con Vidal. También ahí notás que hay como una cuestión que no termina de convencer, y así se van dando los resultados. Lo que le pasó en Provincia de Buenos Aires, lo que le pasó incluso en la Ciudad Autónoma, en un contexto de una interna donde no le fue bien a los líderes. A los líderes de Juntos por el Cambio. Yo creo que el tema de Juntos por el Cambio se está viendo que es una estructura política en estado ya de consolidarse. Cuando algo se empieza a bullir, tiene éxito, bueno, somos todos amigos, todos tiramos para el mismo lado. Cuando eso se consolida, y definitivamente se van a repartir los tantos, y bueno, aparecen las distintas líneas. Por otra parte, Juntos por el Cambio, para ellos, impensadamente, quedó en la oposición, cuando ellos se pensaban por lo menos en 2 periodos de gobierno, ¿no? Entonces, esa decepción los lleva un poco a marcar estas 2 líneas diferentes que vos señalás, ¿no? Pero yo creo que básicamente es eso, ¿no? Es la consolidación de un espacio político donde ahora sí se le sumó un problema que por ahora es positivo, que es y yo creo que en eso está mucho que ver las PASO en la provincia de Buenos Aires, y por ahí la elección ahora de noviembre, que es voy a decir así entre comillas, la resurrección del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Con Manes hicieron una jugada muy inteligente, trajeron un tipo de afuera de la política, de la rosca radical, que es como toda rosca política es pesada, y resucitaron la provincia de Buenos Aires, donde en la provincia, en el interior, el radicalismo históricamente tuvo mucha inserción, mucha tradición y mucho territorio, ¿sí? Entonces el 22% de Manes implica eso, la resurrección del radicalismo con un nuevo liderazgo, que no va a ser Manes, pero le permitió a los radicales, esos que estaban esperando algo, surgir. Y ahí está el éxito de Cambiemos. Ahora, para las elecciones van a seguir todo bien, pero si nuevamente
el radicalismo es un puntal importante de esta elección de noviembre y para el 2023 van a pelearse un poco más, me imagino. Algo parecido a lo que va pasando en Córdoba, que nosotros estamos viendo, de pronto los resultados electorales van permitiendo precisamente ese resurgir de algunos liderazgos de las nuevas generaciones en el radicalismo de la provincia de Córdoba también. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cómo se analiza esto que ha sucedido? Primero, la carta, la derrota, el distanciamiento, la reestructuración de un gabinete, la situación de la economía que parece que, según quien te la cuenta, va muy bien, pero la gente no tiene plata en el bolsillo y la está pasando muy mal. No, la economía no va muy bien, no va muy bien. Digamos, si uno quiere, es como siempre, la cosa, el vaso medio, si uno quiere ver indicadores de crecimiento que salen, es verdad, pero que respecto al 2020. Todos los indicadores, creció la actividad industrial 5,6, creció el consumo 2,3, pero todo es respecto al 2020, cuando hace un año estaba el país medio paralizado, ¿no? La economía no va muy bien, se nota en la calle, simplemente, lamentablemente se nota en la calle, y por otra parte, porque hay una cosa pendiente que no sabemos cómo va a terminar, que hay que pagar de 19.000 millones de dólares el año que viene al Fondo Monetario. No se puede pagar, se va a renegociar, pero quiero decir, es el indicador concretito de que la economía no está muy bien ni va a ir muy bien. Ahora, lo del gobierno fue un baldazo de agua fría. Creo que lo procesaron mal. Plantear esa división tajante y esa carta famosa, cuando saliste de una derrota impensada y tenés que empezar a recuperarte para noviembre, pero sobre todo para el 2023, plantear ese partir de esa manera. Eso fue una mala estrategia, y esa mala estrategia yo creo que le debilitó absolutamente al gobierno. Tenés un gobierno que no sabes quién manda, pero un presidente que no sabe para dónde ir, ¿no? Resulta que el que tiene vocero frente a la cuestión económica es Máximo Kirchner, el que va a hablar con los vecinos para hacer campaña de forma simbólica es el presidente de la nación en este contexto, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Y no solo noviembre, donde yo creo que el gobierno, obviamente la elección no se va a levantar, sino cómo gobernar hasta el 2023. Y si este distanciamiento producto de las PASO no se va a ahondar después de noviembre, cuando te quedan 2 años todavía de gobierno, ¿no? Te pregunto esto que tiene que ver además con el rol de los medios de comunicación, pero fundamentalmente planteando esta situación. Si analizamos hasta el 2020, la economía era caótica. Y tiene nombre y apellido, y tiene responsabilidades, que es la gestión anterior. Mauricio Macri, todo su gabinete, toda su estructura. Si hablamos de índice de pobreza, ahondaron la pobreza, la situación de crisis, la situación de las pymes, la situación de la industria. Sin embargo, hoy son los que parece que son la opción electoral en función de lo que en algún momento destrozaron. Y por otro lado, los que vinieron con un montón de propuestas se chocan con una situación de pandemia, pero además, independientemente de esa cuestión, no ha habido una inteligencia como para salirse de ese escenario de crisis. Digo, en realidad tenemos 2 modelos fracasados. Sí, bueno, volvemos un poquito a la primera cuestión. Lo de Milei, aunque sea un fenómeno que surge de así y que no representa mucho, pero digo, precisamente se están buscando nuevas opciones, ¿no? Acá hay que analizar 2 cosas. Primero, las malas políticas de cada gobierno, o los errores, etcétera. La gestión de la pandemia, que pareció maravillosa porque no teníamos contagiados, cerrando todo. Después empezamos a tener contagiados, encima la economía devastada. Entonces, pero también hay que tomar en cuenta una situación que en este país lamentablemente viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Que en algún momento se reflotó del 2003 al 2008, 2009, con grandes tasas de crecimiento, y que a partir de ahí fue un serrucho que ya en los últimos momentos pensemos que es una sociedad, un país, y sobre todo como la Argentina, que sabemos la historia que tiene, la idea de movilidad, la idea de derechos, etcétera, con 42% de la población bajo la línea de pobreza. Cuando me llamaban por las PASO ahora, decía
yo decía tres factores, ¿no? Me parece explicaban las PASO. El primero es que no hay sociedad que resista con 42% de pobreza. Y veníamos con 29,5 en el 2015, 30,3, y lo dice el INDEC, ¿no? No lo dice, 30,3 en el 2019, digo, los términos de los gobiernos, y bueno, pandemia mediante, 42% de población bajo la línea de pobreza. El 56% en el conurbano, ¿sí? En el conurbano bonaerense. Y el 62% de los chicos de entre 0 y 14 años bajo la línea de pobreza. ¿Qué sociedad resiste? Porque si vos decís tengo el 60% de los chicos bajo la línea de pobreza, quiere decir que hay adultos que están viendo que sus hijos a gata le pueden dar de comer y no saben qué van a hacer el día de mañana si lo van a poder mandar al colegio. Entonces es un combo demoledor ese, ¿no? Es un combo demoledor para hacer política. Obviamente el que está en el oficialismo se compra el despelote que viene de atrás, la oposición saca la cabeza, cuando vaya a hacer oficialismo no sé tampoco cómo va a arreglar esto y eso. Y por ahí lo único que termina es esto, en el desencanto con la política, y que te aparezca, yo creo que no, porque no da mucho para la Argentina, pero nunca se puede decir eso en política como en el fútbol, ¿no? Que te aparezca un Bolsonaro, ¿viste? Un tipo que patea todo y dice, y después obviamente resulta lo que resulta, un bochorno. Un bochorno. Vos sos un hombre de la educación, sos un formador de profesionales, sos un hombre que analiza la sociología y la política, pero por sobre todas las cosas sos un educador. Así te reconocemos. ¿Cómo estás viendo lo que sucede con la educación, no solo en los estamentos de la primaria, de la secundaria, sino en la educación superior, que es donde vos referencias tu tarea y tu cuestión cotidiana? Bueno, yo creo que va a haber grandes transformaciones en todos los niveles educativos y también obviamente en la universidad, ¿no? Va a haber grandes transformaciones. Pensemos que empezamos la pandemia quedándonos en casa, a lo sumo hacía audios grabados para que los estudiantes les llegue, ¿verdad? Y ahora tenemos Zoom, tenemos Google Meet, tenemos Microsoft Teams, tenemos un sistema tecnológico impresionante para llegar a los estudiantes, ¿no? Primarios, secundarios y universidad. Entonces yo creo que ese desarrollo tecnológico no se va a desaprovechar. La posibilidad de estudiar virtualmente en ciertos momentos no se va a desaprovechar, pero creo que nada reemplaza, y sobre todo en la universidad, la clase presencial. La clase presencial es clase y formación, información, pero después es debate, es discusión, que todos sabemos, la universidad también es eso, incluso la sociabilidad de los estudiantes, ¿no? Ahora, por eso creo que así como están las cosas, iríamos a un sistema híbrido, ¿no? Donde se van a convocar a clases presenciales, pero también por lo menos primero informalmente, facultad por facultad, materia por materia, apelará un poco de sus clases a estos sistemas virtuales, ¿no? Porque la virtualidad, yo noto que también trajo un pequeño perjuicio, esta virtualidad pura que hay ahora en el sistema universitario, que es que a los estudiantes les parece que como no tienen que moverse, no tienen que salir de la casa, prenden la computadora y encima apagan la cámara, ¿no? Bueno, aparte lo tenemos estadísticamente, tanto en la UBA como en la NUR lo tenemos medido. Los estudiantes se anotaban en 6, 7, 8 materias por cuatrimestre. No podés cursar 7, 8 materias, excepto que creas que cursar es prender la camarita y escuchar 2 minutos, después irte a la otra clase, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo noté, y bueno, lo hablamos con varias personas, es un poco un descenso, ¿no? de la calidad de la educación universitaria, ¿no? Producto de esta cosa que se tomó pensando que era positiva, pero realmente el producto no es bueno, ¿no? Nosotros que venimos poco a los grandes centros urbanos, nos encontramos con el impacto real de lo que ha sido la pandemia, cómo impactó en los comercios, cómo impacta en la economía, cómo impacta en el trabajo no formal, pero por sobre todo las cosas, cómo impactó en la cuestión emocional de las personas, ¿no? Vos que estás acá, que sos un hombre que lo estudiás y que convivís con esos escenarios, no solo por el vínculo educativo, sino por la existencia de la cosa cotidiana, ¿cómo realmente lo vivieron ustedes acá en los grandes centros urbanos?
Bueno, ya que mencionaste acá el Tortoni, vos si después recorren Avenida de Mayo 3-4 cuadras, van a ver la mitad de los negocios cerrados. Hay zonas que se reflotaron, como Corrientes, se mejoraron las veredas, se pusieron a abrir un bar. Esto está todo cerrado, porque desaparecieron las oficinas, sobre todo las oficinas públicas. Pero bueno, a nivel emocional, bueno, me va a sacar... Eso decía, creo que era el segundo efecto de la derrota de las PASO para el gobierno, etcétera. Que yo creo, y dije esto, yo creo que la pandemia ya dejó de ser solamente, ni siquiera principalmente una cuestión sanitaria. Es decir, todo el gobierno que hacía, bueno, tantos vacunados, vacunamos, mire, tenemos todo. La pandemia se transformó en un estado de ánimo. Devino, aparte de la cuestión sanitaria, enfermedad, COVID, etcétera, esa vacuna, en un estado de ánimo de la gente. Y en un mal estado de ánimo. No digo deprimido, enojados, etcétera, pero nos cambió la vida durante más de un año y medio, ¿sí? Y la gente, aunque tenemos que seguir, porque el ser humano es resiliente, ¿no? Seguimos, el estado de ánimo no es el mismo. De haber estado encerrado, haber perdido contacto con familiares, enterarte de gente que se murió por COVID, etcétera, a empezar a salir de a poco, con restricciones, empezando por el barbijo, que parece simbólico porque lo tenemos acostumbrado, pero salís con la cara tapada. Bueno, se transformó, yo creo que en un estado de ánimo, ¿no? Y eso ahora se está saliendo un poquito de eso, ¿no? Pero durante mucho tiempo se veía eso, ¿no? Se veía... Está bien, cuando salís a la calle, gracias que podés salir, y sobre todo cuando empieza el solcito, la gente se lo nota contenta. Pero cuando vos hablabas, el tema era este. Y cuando salimos, cuando terminamos, y que vacune, y que te vacunaste, y que no se vacunaron, etcétera. Entonces, un estado de ánimo que nos tiró como sociedad, y sobre todo en los grandes centros urbanos, donde uno está acostumbrado a un gran movimiento, nos tiró un poco para abajo. Tengo que agradecerte que te tomaste el trabajo de poder venir, de poder acompañarnos una vez más. La referencia en lo personal que tiene que ver con la cercanía de nuestras familias y el afecto que nos une, pero además por sobre todas las cosas porque sos uno de los hombres que nos ayuda a pensarnos y a comprendernos, y a los que nos dedicamos a esto, que es el periodismo y la cosa vinculada con la política, nos ayuda a entender un montón de cosas. Así que agradecido una vez más, Diego, por esta oportunidad, que no sea la última, y ojalá podamos encontrarnos en otros lugares emblemáticos, como por ejemplo puede ser las playas de Uruguay o las sierras de Córdoba, donde nos debemos el encuentro. Bueno, te agradezco mucho, Gustavo, y es un gusto para mí haber acudido a este programa que están haciendo acá en el Tortoni. Lo de la Playa Uruguay, acordate que en su momento pagamos esa cabaña $160. Y no creo que haya bajado. Imagínate lo que es ahora por día, solamente el alojamiento, pagar 100. Así que por ahora, la costa argentina, la sierra de Córdoba, que todo estalla encima. Y los precios también suben, ¿no? Pero un gusto haber estado en tu programa. Me alegro y te agradezco mucho.